Hola queridos amigos, les habla el pastor Daniel Gouveia. Hace algunas semanas atrás grabamos un primer mensaje en español. Fue la traducción de un mensaje en inglés, nuestra iglesia es de habla inglesa, y nos pidieron de Costa Rica que pudiéramos grabar ese mensaje en español. Ese mensaje tiene dos partes. Hemos grabado la primera en español, ¿deben los cristianos guardar los 10 mandamientos? Y hoy vamos a grabar la segunda parte. Ahora, es un mensaje bien largo, no es un sermón normal, también no es un estudio bíblico normal, es un estudio bíblico muy profundo sobre ese tema del sábado. Creo que es un tema bien importante. Pensamos en ponerlo en nuestro canal de YouTube en español para que otras personas que hablan español puedan también beneficiar de este mensaje. Ahora, antes de empezar, vamos a orar. Y antes de orar, me gustaría afirmar algunas cosas que me parecen bien importantes antes de empezar nuestro estudio. Como pastor, como cristiano, como creyente en la Biblia, yo creo que cada ser humano puede ser salvo a través de la gracia de Dios solamente, a través de la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia de Dios y no por alguna obra de obediencia que nosotros podamos hacer. Nuestra obediencia no tiene ningún mérito para nuestra salvación. Solamente la gracia de Dios que recibimos por la fe en Cristo Jesús nos puede salvar. Ahora, la gracia de Dios no es una excusa para el pecado. No es porque Jesús murió por nosotros que ahora podemos pecar todo lo que nos da en la gana. No. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando le entregamos nuestro corazón, Él nos cambia a través de su Espíritu Santo. Nos torna hijos y hijas obedientes a nuestro Padre Celestial. Seguimos a Jesús y Jesús siempre fue obediente a su Padre. Esa es la verdad que la Biblia enseña. Somos salvos por la gracia solamente, pero la gracia de Dios nos transforma. Es a través de esas lentes, a través de esa perspectiva que nos acercamos a nuestro estudio de hoy. Guardar el sábado no salva a nadie. ¿Será que los cristianos deben guardar el sábado? Pues eso es lo que vamos a estudiar. Ese es el título de nuestro mensaje. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor nuestro Dios, nos acercamos a ese estudio tan importante. ¿Deben los cristianos guardar el sábado? Creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó por todos nuestros pecados. Es solamente en su nombre nos acercamos a ti y sabemos que solamente en su nombre, por su gracia, por su muerte y resurrección, por su intercesión en el cielo, podemos ser salvos. Ahora, Señor, también creemos que hay temas muy importantes en la Biblia que necesitamos comprender mientras vemos que el día de la segunda venida de Jesús se acerca. Pedimos que el Espíritu Santo pueda hablar claramente, poderosamente a cada corazón escuchando ese mensaje. Por favor, Señor, que tú hables y que Jesús sea glorificado, que tu palabra sea clara, es lo que pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos, la Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el primer punto que vamos a ver hoy es exactamente ese. El reposo del séptimo día fue establecido en la creación. Primeramente, Génesis 2, versos 1 al 3 dice: fueran pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó
de toda la obra que había hecho en la creación. En ese pasaje, Dios repite día séptimo 3 veces. Cuando la Biblia repite algo, es para que nosotros podamos comprender muy bien, para que podamos tenerlo presente. Y Dios está repitiendo que en el día séptimo, no otro día, el día séptimo, Dios descansó y Dios bendijo ese día y Dios santificó ese día. La Biblia nunca nos dice en ninguna parte que Dios bendijo y santificó otro día, nada más el día séptimo. El Dios que creó los cielos y la tierra, ¿quién es Él? Pues la Biblia dice que Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿será que una de esas 3 personas divinas estuvo más directamente involucrado de una manera activa como agente de creación en la creación de los cielos y de la tierra? Pues mira lo que dice Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueran hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues ¿quién era ese Verbo? Juan 1:14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia es muy clara. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios reposó al séptimo día. Dios bendijo y santificó ese séptimo día. ¿Y quién era ese Dios? Pues el Dios de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sobre todo Jesús, el Verbo, la palabra de Dios. Por Él fueran hechas todas las cosas. Y dice que ese Verbo se tornó carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Está hablando de Jesús. Ahora mira, Colosenses capítulo 1 nos va a decir eso de una manera aún más fuerte. Mira cómo dice Colosenses 1, 15 a 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa que Jesús es el primogénito? Algunas personas dicen que Jesús fue la primera criatura de Dios, que Jesús nació de Dios. Pues no es de eso que la Biblia quiere decir. Porque en la Biblia, por ejemplo, primogénito fue utilizado para hablar de David. Y David no era el primogénito. David era el hijo menor de su papá. Entonces, ¿qué significa primogénito en la Biblia? No solamente era el hijo que nació primero, pero muchas veces significaba simplemente el que tenía derecho a la herencia del padre, fuera el que nació primero o no. Él tenía el derecho de primogenitura. Jesús aquí en ese pasaje en Colosenses capítulo 1 está siendo presentado como el que tiene el derecho sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Ahora, verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otra vez esa palabra, primogénito. Sabemos que Jesús no fue el primogénito de entre los muertos en el sentido que otros resucitaran antes de Él. Moisés fue resucitado antes de Cristo, pero Cristo es el que tiene los derechos, el derecho sobre todos los muertos. A Él pertenece el derecho de resucitar los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Ese pasaje no podría ser más claro, que Jesús fue el que creó los cielos y la tierra. Y Jesús, el Creador, creó en 6 días y descansó al séptimo. No lo podemos negar, querido amigo. Y también la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús, el que creó los cielos y la tierra, no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por siempre, eternamente. Segundo punto, el mandamiento para guardar el sábado fue dado antes del Sinaí. Sabes que hay muchos cristianos que dicen, pues el mandamiento del sábado nada más fue dado para los judíos, fue dado con los 10 mandamientos en el monte Sinaí, es solo para los judíos, es solo para el pueblo de Israel, no era para otras personas. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Sabes que antes de Éxodo 20, donde nos cuenta que Dios apareció al pueblo cuando llegaron al monte Sinaí, Dios les dio los 10 mandamientos escritos con su dedo, pero antes de eso, ¿te acuerdas de la historia donde el maná descendió de los cielos? Éxodo 16, 4 y 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Mira que Dios dice desde un principio, antes de enviar el maná, que al 6º día ellos iban a recoger doble y al 7º día no iban a recoger. Y Dios dice, para que yo los pruebe a ver si andan en mi ley o no. Ahora versos 17 al 28. Y los hijos de Israel lo hicieran así. Y recogieran unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaran de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieran doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieran y se lo hicieran saber a Moisés. Ahora mire el verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el día de reposo. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. Yo estoy utilizando la Reina Valera de 1960. Es una traducción muy respetada. Pero sabes que hay muchas otras traducciones en español. Los traductores de la Reina Valera 1960 han decidido traducir día de reposo. Pero mira lo que dice el texto. El texto en hebreo dice la palabra Shabbat. Shabbat es la palabra que hoy nosotros traducimos como sábado. Y mira que en español hay varias traducciones. Mira, te puso aquí una lista. Varias traducciones que utilizan, y no están todas aquí, que utilizan sábado cuando aparece día de reposo. La Reina Valera antigua en algunos pasajes, la Reina Valera de 1977, la Reina Valera de 1995, la Reina Valera Gómez de 2010,
La Reina Valera actualizada de 2015, la nueva versión internacional y la versión Dios habla hoy. Todas estas versiones traducen día de reposo como sábado. Es la palabra en hebreo Shabbat. El Shabbat es el hebreo para la palabra que nosotros hoy tenemos como sábado. La traducción correcta en español es sábado. Shabbat significa reposo. Entonces, la traducción de la Reina Valera de 1960 no es incorrecta, pero la cuestión del día es el sábado. Shabbat significa sábado, el séptimo día. Pero vamos a seguir y leer a un verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, Shabbat, sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Verso 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. ¿Qué día? Sábado, para Jehová. Y hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? No podía estar más claro. El mandamiento del sábado, el mandamiento de reposar al séptimo día, el día de reposo establecido en la creación del mundo, ya estaba ahí antes del episodio, antes del momento del Sinaí, cuando Dios da sus 10 mandamientos. Pero vamos al tercer punto. Dios quiere que nos acordemos del día de sábado. Eso está muy claro en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la ley moral de los 10 mandamientos. Mira lo que dice Éxodo 20, versos 8 a 11. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué día? Shabbat. Lo que dice el hebreo, sábado. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo. Shabbat. Sábado. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, Shabbat, el sábado, y lo santificó. Mira, yo podría haber citado otra traducción que sería más fácil para mí. Voy a seguir utilizando la Reina Valera 1960, pero no te olvides que cuando dice día de reposo, muy claro en el hebreo, Shabbat, sábado. Dios dice al principio del cuarto mandamiento, acuérdate del día de sábado. El único mandamiento que comienza con la palabra acuérdate. El único mandamiento que Dios subrayó diciendo, no te olvides, acuérdate, es el mandamiento que la mayor parte de los cristianos hoy día dicen que debemos olvidar. ¿Será que la Biblia dice que debemos olvidar el cuarto mandamiento de la ley de Dios? La Biblia dice que Dios bendijo y santificó el día de sábado, y dice que Dios hizo eso en la creación. El cuarto mandamiento nos dice que debemos acordarnos del día de sábado porque es un memorial de la creación. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó en el séptimo día. Y por eso Dios nos ordenó de descansar en el séptimo día. Ahora, ¿será que podemos encontrar un significado bíblico para la palabra bendecir
que nos ayude a comprender el significado de la bendición que Dios puso en el sábado? Yo creo que sí. Si lees conmigo en Génesis capítulo 32, nos dice la Biblia que Jacob, cuando luchó con el ángel dijo a Jacob: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob luchó con alguien que claramente era más que un ángel. Si tú lees ahí en Génesis 32, al final del capítulo, Jacob va a decir: he visto a Dios faz a faz, en mi vida fue salva. Jacob estaba luchando con el ángel de Jehová, el mensajero del pacto, el propio Señor Jesucristo. Estaba luchando con Dios faz a faz, y aún así Dios de alguna manera cubrió su gloria, y Jacob no murió, y Jacob se aferró a ese ser y le pidió: no te dejaré ir si tú no me bendices. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo ahí. ¿Pero qué bendición le dio? Pues Dios le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y Dios cambió su nombre. Sabes que cambiar el nombre en la Biblia tenía un significado muy profundo. Significaba que el carácter de la persona había sido cambiado, porque los papás no daban nombres como nosotros hoy damos a nuestros hijos. Nos gusta este nombre y le damos. No, los papás daban nombres que tenían que ver con el carácter o con la vida del hijo o de la hija. Jacob fue llamado Jacob porque cuando salió de su madre estaba agarrado al talón de Esaú, su hermano. Y también engañó su hermano y engañó su padre. Y Jacob significaba engañador, algo así. Pero Dios le cambió el nombre como símbolo que su carácter de engañador pasó a vencedor. Pasó a alguien que luchaba con Dios y ganó en esa lucha. Fue un vencedor porque dejó que Dios cambiara su carácter. Dios cambió el nombre de Jacob cuando lo bendijo. Y pues Dios cambió el nombre del séptimo día. No hay ningún otro día en la Biblia que se llama reposo. No hay ningún otro día en la Biblia que se llama en hebreo Shabbat y en griego Sabatón. El nombre significa reposo, pero Dios cambió el nombre del séptimo día cuando lo bendijo, así como cambió el nombre de Jacob cuando lo bendijo. ¿Y qué significa la palabra santificar? Pues me gustaría leer un texto contigo en Éxodo, donde nosotros miramos un encuentro entre Moisés y Dios en la zarza ardiente. Capítulo 3, verso 4 y 5. Viendo a Jehová que él iba a ver, Moisés iba a acercarse a la zarza, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo muchas veces pregunto a la gente: ¿por qué es que ese lugar era tan santo? Y mucha gente me dice, muchas personas me han dicho, pues porque Dios estaba ahí, en esta zarza, Dios estaba ahí. Pero mira, nosotros como creyentes bíblicos creemos que Dios es omnipotente, es decir, que Dios puede todas las cosas, que Dios es omnisciente, es decir, que Dios sabe todas las cosas, y que Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todos los lugares. No hay ningún lugar que tú puedas ir donde Dios no esté. Entonces, ¿por qué es que ese lugar era tan santo? Si Dios está en todos los lugares. Dios había escogido ese lugar específico
para manifestar su presencia a Moisés y para tener un encuentro con Moisés, para encontrarse faz a faz casi, no era faz a faz, Moisés no vio la faz de Dios, pero Moisés vio una manifestación física de Jehová. Jehová Dios y Moisés tuvieron un encuentro especial en ese lugar que Dios ha escogido, no otro lugar, ese lugar. Y por eso Dios le dijo, quita tu calzado de tus pies. La tierra donde tú estás es tierra santa. Hay personas que dicen, pues, ¿por qué no puedo adorar a Dios en otro día? Tú puedes adorar a Dios en todos los días, querido. Primer día, segundo día, tercer día de la semana. Cada día, todos los días son días en que debemos adorar a Dios. Pero hay un día que Él escogió para tener un encuentro especial con nosotros. Hasta nos ordenó de no trabajar, trabajo secular, trabajo normal. No hay que parar de trabajar en ese día. Y tener un encuentro especial con Dios. No hay otro día en la Biblia en que la Biblia dice que Dios bendijo y santificó. Dios bendijo ese día, le cambió el nombre, se llama ahora reposo, Shabbat, sábado. Y Dios santificó ese día, lo puso de parte para un propósito especial, encontrarse con nosotros, permitiendo que nosotros pudiéramos recuperar fuerzas, descansar y tener un encuentro especial con nuestro Padre Celestial. Éxodo 31, versos 13 a 18, es el momento en que Dios pone las dos tablas de piedra en las manos de Moisés. Exactamente antes, Dios le dice algo. Mira lo que le dice. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, ¿qué día? Shabbat, sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Seguimos. 6 días se trabajará, mas el séptimo día de reposo, Shabbat, consagrado a Jehová. El séptimo día es el sábado consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, en el Shabbat, en el sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, el Shabbat, el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ahora mira, dice el verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Exactamente antes de poner las 2 tablas de piedra en las manos de Moisés, Dios habla de un mandamiento solamente, uno de ellos, y es el mandamiento del sábado. Es como que Dios diciendo, subrayando, todos los mandamientos importantes, pero hey, hay uno que empieza con la palabra acuérdate, y ese es lo que yo quiero que ustedes no olviden, y este es lo que hoy día las personas dicen que debemos olvidar. ¡Wow! Los mandamientos escritos con el dedo de Dios. No fue el dedo de un hombre. La Biblia nos dice que Dios los escribió con su dedo. Dios no quería que el pueblo de Israel se olvidara del sábado. ¿Será que Él quiere que nosotros nos olvidemos del sábado? Mira, en Ezequiel capítulo 20, verso 12, Dios va a repetir
a través del profeta Ezequiel las palabras que dijo a Moisés. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis días de reposo. ¿Qué día? Sábado. Mis sábados, literalmente esa es la traducción, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora verso 20 del mismo capítulo. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Hay personas que dicen que el sábado fue solo para los hijos de Israel. Pero yo tengo algunas preguntas ahora. ¿Será que solo los hijos de Israel necesitaban ser santificados? Porque el texto dice que al guardar el sábado, ellos sabían que Dios es el que los santifica. Estaban expresando su fe en la obra de santificación de Dios. Y también dice que, verso 20, que así ellos iban a saber que Jehová era el Señor, Dios de ellos. ¿No necesitamos nosotros saber que Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, es nuestro Dios? Yo creo que aún necesitamos saberlo. El sábado no era solo para los judíos, pero para todos los creyentes. Y lo vamos a ver no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Sé paciente. Espero que tengas tu Biblia, que puedes estar confirmando todos esos textos bíblicos. Ellos aparecen en el video. También los voy a poner en la caja de descripción de ese video abajo. Espero que si tienes preguntas puedes comentar, enviar un comentario, poner un comentario en ese video. Mira lo que dice Isaías capítulo 56, versos 6 a 7, aún en el Antiguo Testamento. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle, y que aman el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo. ¿Qué día? Shabbat, sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mira, querido o querida, aún en el Antiguo Testamento, Dios claramente reveló que el sábado no era solo para los judíos, no era solo para los hijos de Israel. El sábado era para todos los que quisieran aceptar el verdadero Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y entonces Dios dice que su casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos, desde que la gente aceptara de guardar el sábado, el séptimo día. Ahora me gustaría mostrarte un texto en el Nuevo Testamento que es importante para comprender muchas verdades bíblicas. Mira lo que dice en Romanos 2, verso 28-29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La Biblia muestra aquí en ese pasaje que Dios considera los verdaderos cristianos como el Israel espiritual hoy día. Al leer el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo los líderes judíos rechazaran el evangelio, finalmente apedrearan a Esteban, y en la iglesia cristiana en Jerusalén, compuesta mayormente por judíos en el primer siglo, en ese momento, la iglesia, los cristianos fueron perseguidos y se esparcieron por muchas naciones,
y llevaran el evangelio a muchos. Así que los que aceptan a Jesús como su Salvador, los que aceptan el evangelio de la gracia de Dios, son ahora el pueblo escogido de Dios. De muchos pueblos, de muchas naciones, son judíos espirituales. ¿Será que Dios les dio otro día? ¿Un día diferente para que ellos guardaran? Pues vamos a seguir leyendo la Biblia. Lo que yo digo de mi propia cabeza, mis propias opiniones, no valen nada. Pero si te estoy mostrando un escrito está, si es la Biblia que está hablando, entonces Dios está hablando a tu corazón y Dios quiere que tú escuches su voz en su santa palabra. Quinto punto, Jesús guardó el sábado y restauró su verdadero significado. Muy importante. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, verso 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ahora en griego la palabra es sabatón, muy claramente el griego de la palabra sábado, que tenemos en español sábado, hoy día, en el día de reposo, en el sabatón, en el sábado, el día que cada judío iba a la sinagoga, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mira, querido, la Biblia claramente enseña que Jesús guardó el sábado. ¿Qué es un cristiano? No es un cristiano o una cristiana una persona que sigue a Jesús, no solamente que cree en Él de boca, no solamente que cree en Él intelectualmente, pero que se arrepintió de sus pecados, entregó su corazón a Cristo, cree en su sacrificio en la cruz y ahora sigue su ejemplo, amando a Dios, amando al prójimo, obedeciendo a Dios, sirviendo al prójimo. ¿No es eso seguir a Jesús? Jesús nos dejó un ejemplo perfecto. ¿No dice Jesús, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Hasta espiritualmente, interiormente, en tu corazón, hay una cruz que el verdadero seguidor de Jesús, la verdadera seguidora de Jesús, va a aceptar. Seguir a Jesús es seguir su ejemplo. Jesús fue a la iglesia en el sábado, punto. Nunca nos dice que Jesús descansó al domingo o que Jesús enseñó que deberíamos descansar al domingo. Nunca. Yo he leído la Biblia muchas veces de Génesis a Apocalipsis. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que Jesús guardó el sábado y recuperó el verdadero significado del sábado. Ahí vamos a llegar. Mira Lucas 4:31 ahora, mismo capítulo. Dice lo mismo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de la Galilea, y les enseñaba en los días de sabatón, sábado, en los días de reposo. Jesús guardó el sábado y Jesús restauró el verdadero significado del sábado. Ahora, Jesús fue acusado de transgredir el sábado. ¿Será que Jesús realmente transgredió el sábado? ¿Sabes que la Biblia dice que la única razón por la cual Jesús pudo salvarnos es porque Él nunca ha cometido ningún pecado? Si Jesús hubiera pecado, Jesús no podría ser nuestro Salvador. La Biblia dice en 1 Juan, que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Será que Jesús ha podido alguna vez transgredir la ley de Dios? Pues vamos a leer exactamente los textos que son presentados como razón por la cual Jesús transgredió el sábado. Muchas personas utilizan este texto, especialmente Juan 5:18. Vamos a leer juntos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también decía que Dios
era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Será que Jesús era realmente el Hijo de Dios? Igual a Dios en el sentido que Jesús también es Dios, era Dios cuando estaba en la tierra y hoy sigue siendo Dios también. ¿Será que Jesús era Dios? Sí era Dios. ¿Será que Jesús transgredió el sábado? Pues Juan nos dice que los judíos procuraban matarle porque Jesús transgredió el sábado. Pero, ¿qué estaba diciendo Juan? ¿Que transgredió la ley de Dios o que transgredió la ley de los hombres sobre el sábado? Porque los judíos tenían muchas leyes sobre el sábado que no eran parte de la ley, el cuarto mandamiento. Vamos a leer el contexto para así hacerlo más claro, porque mucha gente le gusta sacar un texto, no muestra más lo que se está pasando y así hacen un pretexto para predicar y creer y enseñar lo que les guste y les conviene. Pero vamos a leer el contexto, ¿ok? El contexto es que Jesús sanó un hombre en el día de sábado. Mira lo que dice. Juan 5, 8 a 17. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, es sábado. No te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí está el contexto. Ahora, ¿será que leemos alguna cosa que nos dice que Jesús ha quebrantado la ley de los 10 mandamientos? El mandamiento de sábado que nosotros leemos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, versos 8 a 11, dice que no debemos trabajar, no debemos hacer ninguna obra, debemos descansar, pero no dice nada de ahí que es pecado llevar nuestro lecho, cargar algo en el día de sábado. Eso no es el trabajo normal que uno hace para ganar dinero, ¿verdad? Y también no dice nada en ese mandamiento que no se puede sanar al sábado. Ese era el verdadero problema de los judíos con Jesús, porque ellos tenían leyes que decían que personas no podían ser sanadas al sábado, que los médicos no podían curar las personas al sábado. Entonces, cuando Jesús curaba a alguien al sábado, siempre era perseguido por eso. Pero ¿será que eso fue transgredir la ley de Dios o transgredir las leyes de los hombres? Los hombres que habían puesto muchas leyes alrededor del mandamiento de Dios. Tradiciones que los hombres tenían, no realmente la ley moral de Dios del cuarto mandamiento en los 10 mandamientos. Mira, vamos a leer otros textos que muchas personas utilizan para decir que Jesús abolió el sábado. Vamos a leer. Uno de estos textos está en Mateo capítulo 12, verso 9 al 14. Leemos. Pasando de ahí,
vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mira que Jesús estaba devolviendo al sábado, restaurando al sábado su verdadero significado. El sábado fue creado por Dios para la bendición del hombre. Y Jesús estaba sanando seres humanos. Y Jesús estaba mostrando que seres humanos son más importantes que animales. Esas leyes que esos hombres tenían, que los judíos tenían sobre el sábado, no estaban de acuerdo con la ley de Dios y con el carácter de amor de Dios. Y por eso Jesús no solamente guardó el sábado, pero enseñó acerca del verdadero significado del sábado. Y por eso Jesús fue perseguido. Marcos capítulo 2 versos 23 y 28 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, aún del sábado, sabatón, día de reposo. Jesús es el Señor del sábado. Jesús se declaró como el que tenía autoridad para interpretar el verdadero significado de la ley de Dios y del sábado que fue instituido en la creación. Eso es lo que los evangelios enseñan. Jesús guardó el sábado y restauró su verdadero significado. Sexto punto. Jesús quería que sus discípulos guardaran el sábado después de su muerte. Ahora, esa es una afirmación muy fuerte. ¿Será que tengo una evidencia bíblica para eso? Mateo capítulo 24, verso 20. Cuando Jesús estaba predicando sobre los señales de su venida y sobre el hecho que muchos de sus discípulos tendrían de huir antes de la destrucción de Jerusalén y también antes de su venida y de la destrucción del mundo. Sus discípulos iban a tener de huir para los montes. ¿Y qué dijo Jesús? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora mira, claro que si tú lees nada más día de reposo, tú puedes pensar, pues Jesús sabía que el día de reposo después de su muerte sería el domingo y no el sábado. Pero el original griego dice sabatón, sábado. Orad pues, y te voy a mostrar ahora la Reina Valera 1995. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en sábado.
muy claro, querido. No hay duda ninguna que Jesús sabía que sus discípulos iban a tener de huir la primera vez después de su muerte, que ellos tuvieran de huir de la persecución en el año 34. Después, antes de la destrucción de Jerusalén, y de eso Jesús estaba hablando en ese discurso profético. Eso sucedió en el año 70, muchos años después de la muerte de Jesús. Si Jesús quisiera que sus discípulos estuvieran guardando otro día después de su muerte, muchos años después de su muerte, ¿no lo diría Jesús de esa manera? Pero día de reposo Jesús lo especificó, sabatón en griego. Muchas traducciones de la Biblia lo utilizan. Sábado. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, después de su muerte. ¿Cómo me puedes decir que Jesús abolió el sábado? Entonces el sexto punto fue, Jesús quería que sus discípulos guardaran el sábado después de su muerte. Séptimo punto, Jesús descansó en el día de sábado cuando murió. Sabes que muchos cristianos, muchísimos cristianos, afirman que debemos guardar el domingo, ir a la iglesia el domingo, porque Jesús resucitó en un domingo. Pero ¿será que la Biblia enseña que debemos descansar, reposar al domingo, ir a la iglesia el domingo, porque Jesús resucitó al domingo? Vamos a leer algunos textos que nos muestran que el mismo Dios que nos creó al principio fue ese mismo Dios que dio su vida por nosotros en la cruz. Mira lo que dice Lucas capítulo 23, 55, 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieran el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaran el día de reposo, sabatón en el griego, sábado, descansaran en el sábado conforme al mandamiento. Mira que Jesús murió un viernes y Jesús estuvo en el sepulcro durante el sábado. Y claramente la Biblia dice que esas mujeres, seguidoras de Jesús, discípulas de Jesús, cuando Jesús murió, ellas guardaron el sábado. Ese día de sábado, ellas descansaron. Y Jesús estaba descansando en ese sábado, en el sepulcro de José de Arimatea. Pero mira, Mateo 28, para confirmar, Mateo 28, verso 1 dice, pasado el día de reposo. ¿Qué día? Sábado, sabatón. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, viniera María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Mira, ¿qué día resucitó Jesús? El domingo. ¿Qué día reposó Jesús en el sepulcro? El sábado, sabatón, día de reposo. El domingo nunca es llamado domingo en la Biblia. La Biblia le llama simplemente primer día de la semana. En la Biblia dice que debemos trabajar 6 días y descansar en el séptimo día, el día de reposo, Shabbat, sabatón, sábado. Ahora, el primer día de la semana siempre nos he presentado como otro día cualquiera, como un día como los demás. Ahora sí, Jesús resucitó el primer día de la semana y es importante enfatizar eso. Vamos a leer otro texto. Mira, Marcos 16, 1 y 2 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieran al sepulcro, ya salido el sol. ¿Qué día vinieron al sepulcro? ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Qué día encontraron el sepulcro abierto? El primer día de la semana. Fue ese día en el cual Jesús resucitó. Pero ¿en qué día descansó en el sepulcro? ¿En qué día descansó Jesús en el sepulcro?
en el día de sábado, el séptimo día, que Dios bendijo y santificó al principio cuando nos creó. Mira otro texto, Marcos 16:9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana. El día que nosotros hoy llamamos domingo, siempre fue en la Biblia el primer día de la semana. Ahora, eso es muy importante. Muchas personas dicen que Jesús fue al infierno, leyendo, hacen una interpretación un poco rara del texto de Pedro, y dice que Jesús fue al infierno a predicar cuando estaba muerto. Otras personas dicen que Jesús fue al cielo, porque Jesús le prometió a uno de los malhechores que estaban a su lado que en ese mismo día estaría con él en el cielo. Yo no lo creo. Yo creo que Jesús nada más dijo, te prometo hoy, te garantizo hoy, puedes estar seguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 23. Pero unas personas dicen que fue al cielo, otras personas dicen que él fue al infierno. Pero la Biblia nos dice que la muerte es como un sueño. No estamos pensando, no estamos en el cielo, no estamos en el infierno. ¿Será que tenemos pruebas que Jesús no subió al cielo cuando murió? ¿Será que tenemos pruebas bíblicas que Jesús nada más se quedó descansando en el sepulcro de José, en el sueño de la muerte como ser humano? Vamos a leer. En Juan capítulo 20, verso 17. Mira lo que dice. Jesús le dijo a María Magdalena el primer día de la semana, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Querido, no hay duda ninguna. Jesús nos creó. Jesús creó ese mundo en 6 días, los cielos y la tierra en 6 días. Jesús creó todas las cosas en 6 días y descansó el séptimo día. Bendijo el séptimo día. Santificó el séptimo día. Dio el séptimo día a la humanidad. No había judíos cuando Dios estableció el séptimo día en la creación. Había Adán y Eva, donde venimos todos nosotros. Ahí Jesús descansó el séptimo día, bendijo el séptimo día, santificó el séptimo día. La palabra eterna de Dios que nos ha creado descansó al sábado cuando nos creó, cuando se hizo carne, cuando murió por nosotros en una cruz, cuando nos amó hasta sangrar por nosotros, hasta que su corazón paró de bater a causa de nosotros. También descansó en el sábado, poniendo su sello sobre ese día. Y los verdaderos seguidores de Cristo, que quieren honrar su sacrificio y que creen que Él no solamente nos salvó en esa cruz, pero que Él es el Creador que nos creó al principio. Sus verdaderos seguidores saben que el único día que la Biblia dice que debemos descansar y santificar es el sábado. Ahora, yo creo que hay muchos cristianos que son sinceros, que son verdaderos hijos de Dios, verdaderas hijas de Dios, y que guardan el domingo, porque nada más fueron enseñados por tradiciones de hombres, por ideas de hombres, no por la Biblia, no por la palabra de Dios. Si ese es tu caso, si estás guardando el domingo porque te lo han enseñado así, porque te han mostrado muchos textos bíblicos y le han puesto interpretaciones y cosas que no están ahí, ¿por qué no hoy hablar con Dios? Y decirle, Señor, ¿estás hablando a mi corazón? ¿Es tu voluntad que yo descanse al día de sábado, el séptimo día, el sábado bíblico? Muéstrame. Si tú eres verdadero con Dios, Dios te lo va a mostrar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús descansó cuando nos creó, descansó cuando nos salvó. Y sí que la Biblia habla de un descanso al sábado también en el futuro. Ahí vamos a llegar, Dios mediante. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 4 a 10. Muchas personas utilizan también ese texto
para decir que no necesitamos guardar el sábado. Vamos a leer lo que está ahí, ¿ok? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraran por causa de la desobediencia, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Jesús descansó en el día de sábado cuando murió. Y cuando tú guardas el sábado, tú estás nada más guardando un símbolo de la salvación por la gracia. No hay nada en Hebreos capítulo 4 que diga, ya no tenemos de guardar el cuarto mandamiento. Ya no necesitamos guardar el día sábado. No. Hebreos capítulo 4 nos muestra que el día de reposo, sábado, es un símbolo en el nuevo pacto del descanso por la fe que tenemos en Jesús. Nuestras obras, como hemos dicho al principio, no nos salvan. No es por guardar el sábado que yo estoy salvo, no. Cristo me salvó por su sacrificio, por su amor. Y ahora, por amor a Él, yo guardo el sábado como un símbolo de mi pacto con Dios, de mi obediencia a mi Padre Celestial. Yo sé que Él ha dado el sábado al hombre para nuestro bien y para ser una señal entre nosotros y Dios, entre Dios y su verdadero pueblo. Sé que es una señal de la salvación por la gracia, porque Jesús descansó al sábado en el sepulcro de José. Yo estoy celebrando la creación y la redención cuando descanso al sábado. Pues seguimos. Séptimo punto fue Jesús descansó en el día de sábado cuando murió. Número 8 es los apóstoles guardaron el sábado. No hay duda ninguna. Vamos a leer en Hechos capítulo 17 versos 1 al 4. Dice lo siguiente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaran a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, tenía un costumbre, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, ¿qué días? Sabatón en griego, Shabbat en hebreo, sábado. Y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Cuando los apóstoles iban por ahí predicando, ellos entraban primeramente en la sinagoga de los judíos, que se reunían, claro está, al sábado. Y ahí predicaban, y de ahí ellos alcanzaban otras personas. Mira lo que dice la Biblia. Ahora en Hechos capítulo 17, 1 al 4, y algunos de ellos creyeran y se juntaran con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaran a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Mira que siempre Pablo y su equipo misionero entraban en la sinagoga de los judíos, ahí predicaban a los sábados, y otras personas que no eran judías venían para escuchar. Ahora mira, hay un episodio aún más fuerte en la Biblia que nos muestra esta realidad. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia. Y mira lo que dice en Hechos 13, 42 y 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, es decir, los que no eran judíos de otras naciones, le rogaron
que en el siguiente día de reposo, en el griego dice sabatón, en el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieran a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente sábado, el siguiente día de reposo, que sabemos, sabatón, sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Querido amigo, los apóstoles guardaron el día de sábado. Los discípulos de Jesús, los primeros discípulos, guardaron el día de sábado. Cuando predicaron en día de sábado. Y cuando otras personas no judías se convertían, venían a escuchar la palabra de Dios en el día de sábado. La Biblia es muy clara. Pero seguimos. Nuestro punto número 9 dice, Pablo no ha enseñado que el día de sábado fue abolido. Muchas personas enseñan que Pablo en sus escritos claramente mostró que nosotros no necesitamos guardar el sábado. Pues vamos a leer esos textos y vamos a ver lo que está ahí. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 es el texto que muchos utilizan. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, y lo que está ahí en el griego sí es sabatón, sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy importante, querido, toma mucha atención, porque este texto, otros también, pero sobre todo este texto, es utilizado por muchas personas diciendo, aquí está la prueba, sin ninguna duda, de que nosotros no necesitamos guardar el sábado. Porque ahí dice que nadie nos puede juzgar a causa de sábados. Es lo que literalmente dice en el griego. ¿Será que el apóstol Pablo estaba hablando del sábado del séptimo día? Porque te voy a mostrar en un momento que la palabra sábados en el Antiguo Testamento fue utilizada, y Pablo era un judío y tenía esa mente de los judíos. Sábados era utilizado no solamente para el sábado del séptimo día, pero había feriados judaicos, había días de fiesta, había momentos, días especiales en el año en que el pueblo no debería trabajar, era un feriado y por eso no deberían trabajar. Y esos días para los judíos también eran llamados sábados. ¿Cómo puedo yo saber que el apóstol Pablo estaba hablando de estos sábados y no del sábado del séptimo día? Pues porque el verso 17 dice que todas esas cosas que Pablo citó, incluso días de reposo y sábados, esas cosas eran sombra de lo que iba a venir, de Cristo. Cuando Dios estableció el día de sábado, no estaba apuntando para el futuro, pero para el pasado, para cuando Dios creó todas las cosas en 6 días y descansó en el séptimo día. Era un memorial y aún es de la creación de Dios. Pero las fiestas judaicas que apuntaban para la muerte de Cristo, estas sí eran sombras de lo que había venir. Y estas fiestas no eran en el séptimo día de la semana. Era un día específico en meses específicos durante el año. Por ejemplo, el día de la expiación. Vamos a leer en Levítico 16, 29 al 31 sobre una fiesta judía. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna
obra haréis. Era un feriado, no deberían trabajar. Ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Mira que no era el séptimo día de la semana, pero en el mes séptimo, a los 10 días del mes, podía caer en un miércoles, en un viernes, en un sábado, en un domingo. Podía caer en cualquier día, pero seguimos leyendo. Mira, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Mira que dice que era un día de reposo. En la Biblia dice Shabbat, un sábado de reposo será para vosotros. Habían sábados que eran parte de fiestas judías, fiestas donde los israelitas sacrificaban animales, víctimas inocentes, símbolos del Cordero de Dios que iba a venir. Entonces estas fiestas eran como una sombra de lo que iba a pasar cuando Jesús ofreciera su vida en la cruz. De estos sábados el apóstol Pablo estaba hablando. Mira otro pasaje bíblico también en Levítico que te habla de la misma fiesta y que le llama sábado. Levítico 23, 29 al 32, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en doquiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Sábado, Shabbat en hebreo, será a vosotros. Era un día específico al año, un día específico del séptimo mes, el día número 10, el 10º día. Tendían de descansar, no podían trabajar. Era una fiesta de los judíos en el Antiguo Testamento, donde ellos sacrificaban animales, sombra de lo que iba a venir. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que con la muerte de Cristo Jesús, todo ese sistema de sacrificios, todas esas fiestas y ceremonias ya no tenían valor ninguno. Pero no está hablando del sábado, del cuarto mandamiento. Si un mandamiento de la ley moral de Dios pudiera ser quitado de ahí, también podríamos quitar los demás. ¿Por qué no matar? ¿Por qué no robar? ¿Por qué no adulterar? Si podemos quitar el mandamiento que nos da en la gana. Especialmente el mandamiento que Dios dice, acuérdate. No, nosotros queremos quitarlo, lo quitamos. Si es así, también podemos quitar los demás, ¿no? Querido, la Biblia es muy clara. Y la Biblia nunca enseñó que Dios o el apóstol Pablo o Jesús han abolido el mandamiento del sábado. Pero seguimos. Entonces, para nuestro 10º y último punto de hoy. Guardar el sábado es tremendamente importante en los últimos días. Y el primer texto que vamos a leer está en el primer capítulo de Apocalipsis. Muchas personas dicen que aquí está la prueba, que debemos guardar el domingo. Pues vamos a leer ese texto. Dice Apocalipsis 1, versos 9 a 10. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Pues muchas personas dicen que Juan escuchó la voz de Jesús en el domingo porque dice día del Señor, pero no dice domingo, dice nada más día del Señor. Ahora, hay solamente dos opciones para interpretar ese texto. Ninguna de ellas es el domingo. ¿Hay algún texto en la Biblia que dice que el día del Señor es el domingo? No. ¿Hay algún texto en la Biblia que dice que el día de Dios es el sábado? Sí, hay muchos. Isaías 58.
versos 13 y el 14. Dice, si retrajeres del día de reposo, sábado, Shabbat en hebreo, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cuál es el día de Dios? ¿Cuál es el día que Dios dice mi día santo? Pues Shabbat, el sábado. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ese día, el día en que Juan escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús en Patmos, si se está refiriendo a un día específico que es el día de Dios, que Dios santificó para que nosotros guardáramos, reposáramos, nos acordáramos de la creación y de la redención cuando Jesús descansó en el sepulcro de José, ese es el sábado. Pero para ser aún más bíblico, mira que Juan dice, yo estaba en el Espíritu, Apocalipsis capítulo 1, versos 9 y 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora mira que varias veces en la Biblia esa expresión día del Señor es utilizada para la segunda venida de Jesús. Entonces podemos decir que de alguna manera Juan, a través del Espíritu Santo, él ha podido ver cosas que tenían que ver con la venida de Jesús. Eso sí, lo podemos interpretar muy claramente porque la Biblia utiliza la misma expresión para hablar sobre el día de Dios, el día de la venida del Señor, el día del Señor, el día de la segunda venida. Pero no hay nada en ese texto de Apocalipsis capítulo 1, verso 9 y 10 que nos diga que debemos guardar el primer día de la semana, que hoy día mayormente se conoce como domingo. Quizás en un sábado en la isla de Patmos, Juan tuvo visiones sobre la segunda venida de Jesús. Pero que ese texto me dice que debo guardar el domingo, no está ahí, queridos. No está ahí. Vamos a ser sinceros. No está ahí. Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3, nos dice algo importante. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La Biblia nos dice que en los últimos días de la historia de ese mundo, Dios quiere sellar sus hijos y sus hijas con el sello del Dios vivo. ¿Qué podemos decir bíblicamente sobre el sello de Dios? Pues podemos decir algunas cosas. Mira, primeramente Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Primeramente sabemos que el Espíritu Santo desciende sobre los verdaderos creyentes y es el Espíritu Santo que va a sellar los verdaderos hijos de Dios. Es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que recibimos ese sello de Dios en nuestra frente. Algunas personas piensan que es un tatuaje, un chip, algo así. No, querido. La presencia del Espíritu de Dios te va a sellar. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios cuando desciende sobre ti? Vamos a leer en Ezequiel, capítulo 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo, promete Dios, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Wow! Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, Él nos dirige en los caminos de Dios. Escribe sus juicios, sus leyes, sus estatutos en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la nueva alianza, el nuevo pacto. Dios promete que su Espíritu escribirá su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. El dedo de Dios escribió los 10 mandamientos en piedra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y muchas personas dicen, oye, en el nuevo pacto ya se cambió la ley, ya ahora ya no tenemos de guardar los 10 mandamientos. Nunca la Biblia dice que los 10 mandamientos fueran abolidos. Puedes escuchar ese mensaje que grabé algunas semanas atrás. Deben los cristianos guardar los 10 mandamientos. La Biblia dice sí que en el nuevo pacto Dios ahora escribe sus mandamientos, sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Hasta Jesús comparó en los evangelios el Espíritu Santo al dedo de Dios. Estudia y verás. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos sella, Él nada más va a poner nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón de acuerdo a la ley divina. Va a escribir la ley en nuestro interior. Va a hacer de nosotros hombres y mujeres obedientes a Dios. Nosotros no podemos guardar la ley de Dios por nosotros mismos, pero el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por el nombre de Jesús, desciende sobre nosotros y nos hace hijos y hijas fieles a nuestro Padre Celestial, obedientes a nuestro Padre Celestial. La Biblia también dice en Isaías capítulo 8, verso 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso es muy importante, porque de alguna manera relaciona la obra del sellamiento, la obra de sellar los hijos de Dios con la ley de Dios. Es a través de la obediencia a esa gran ley de amor que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, los primeros 4 mandamientos, y a amar a nuestro prójimo como a uno mismo, los últimos 6 mandamientos. Esa ley que nos enseña el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al prójimo, con esa ley el Espíritu Santo nos sella para la eternidad. Cambia nuestro carácter para que sea un carácter semejante al carácter de Jesús, que amó a Dios perfectamente y que amó al prójimo perfectamente también. Esa ley Dios la quiere escribir en tu corazón y al escribirla te está sellando para la eternidad. Mira lo que dice también capítulo 14 de Apocalipsis, versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Querido, este lenguaje es muy importante y muy solemne. Muestra un ángel, un mensajero, en los últimos días de la historia de la tierra, predicando el evangelio eterno. Mira, el evangelio es la verdad central de la Biblia,
que Jesús vino a esa tierra para morir por nosotros, para dar su vida en sacrificio por nosotros, para resucitar y para darnos la vida eterna a través de su sacrificio. Ese es el Evangelio eterno, el Evangelio del amor eterno de Dios, del amor tan grande de Dios que dio su propio Hijo. Pero mira que cuando el ángel sigue hablando, él va a decir, temed a Dios y dadle gloria. No va a decir, Jesús murió por ustedes, ustedes pueden quebrantar la ley de Dios lo que quieran. No, no, no. El juicio ha llegado. Vivimos en tiempos de juicio. El tiempo del juicio llegó y debemos temer a Dios. Sabes que la Biblia dice que temer a Dios es guardar sus mandamientos en el libro de Eclesiastés. Temer a Dios y darle gloria y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién creó el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas en 6 días y descansó al séptimo? Y santificó y bendijo el séptimo día como un memorial de la creación. Los verdaderos adoradores de Dios saben que el que creó los cielos y la tierra es Jesús, el mismo que descansó en el principio y descansó cuando murió por nosotros en la cruz. Hay un mensaje en los últimos días de la historia de la tierra que está llamando a las personas a regresar al verdadero Dios, a regresar a la verdadera adoración a Dios, a regresar a adorar al Dios que creó los cielos y la tierra, a obedecer a los mandamientos de la ley de amor de Dios, a dejar que Dios pueda firmar nuestro carácter en su santa ley de amor para que nuestro carácter sea semejante al carácter de Jesús. Por eso la Biblia también dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigo, está tan claro. La Biblia dice que los verdaderos creyentes en los últimos días de la historia de la tierra guardarían los mandamientos de Dios porque tienen la verdadera fe de Jesús. Y mira, Santiago capítulo 2, versos 10 al 12 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, mira que está citando los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mira, no se puede guardar solamente 9, querida. Hay que guardar todos los mandamientos de Dios. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando Dios libertó el pueblo de Israel del Egipto, de la esclavitud, les dio su ley, la ley moral de Dios, escrita con su dedo. No fue la ley que Él ha inventado específicamente para los judíos. Había muchas otras leyes que Dios ha dado, ceremoniales, leyes de salud, leyes civiles, muchas leyes para el gobierno del pueblo de Israel, pero los 10 mandamientos, esas 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, los mandamientos de Dios, estos tenemos de guardar, son la ley de la libertad. Dios libertó su pueblo y les dio la ley que deben seguir los ciudadanos de su reino. La ley de los que son libres en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. La ley que Dios quiere escribir en nuestros corazones. La Biblia dice que si guardamos toda esa ley, pero transgredimos en un punto, somos transgresores de toda la ley. Entonces, esta idea que debemos guardar los otros 9 mandamientos, pero que debemos olvidarnos del mandamiento que empieza con la palabra acuérdate. Esa idea que nos hace transgredir ese mandamiento
nos haces transgredir todos los mandamientos y no viene de Dios, querido. Pero seguimos con un texto más y ese será el último de nuestro estudio. Y ese texto, aunque en un lenguaje profético, nos dice algo sobre el futuro, la nueva tierra que Dios va a crear y la manera como vamos a adorar a Dios en la tierra, en el mundo renovado por Cristo Jesús. Dice Isaías 66, 22 al 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo, Shabbat en hebreo, de sábado en sábado, de día de reposo en día de reposo, de Shabbat a Shabbat, de semana a semana, mira, de sábado a sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado hoy día es un memorial de la creación, del verdadero creador, el Dios que nos ha creado en el principio. El sábado es también una celebración de ese mismo creador que se tornó hombre y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Y es también un símbolo de la nueva creación. Cuando guardamos el sábado, estamos diciendo, yo creo que el mismo Dios que creó en el principio, que murió por mí en una cruz, va a recrear ese mundo. Va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y yo pertenezco a ese Dios y yo quiero estar ahí y quiero adorarle a cada sábado. Querido, eso es mi deseo, para mí mismo, pero también para ti y para tu familia y tus queridos y para todos los que quieren escuchar ese mensaje que viene no de un hombre, pero de la palabra de Dios. El sábado en los últimos días es una señal. Es un símbolo que el verdadero pueblo de Dios tiene con mucho cariño en sus corazones y en su práctica, porque ellos quieren obedecer a Dios más que a los hombres. Querido, Jesús murió por ti en una cruz. Y ese mismo Jesús que se dio completamente, ese Jesús que pagó por todos tus pecados y por todos mis pecados, nos está llamando hoy. Él dice, sí, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Uno de los mandamientos que nos enseña a amar a Dios nos dice, acuérdate del día de sábado para santificar ese día. No trabajes en ese día, descansa en ese día. Ayuda a otras personas en ese día como Jesús ayudó. Adora a Dios en ese día. Acuérdate que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Descansó en el 7º, santificó y bendijo ese día para que tú y Él tengan un encuentro especial y para que Jesús sea cada vez más importante en tu corazón.